Mis hermanos, pues ya es sábado, ya estamos en este sábado 20 de febrero. Ya en la tarde estaremos en mi parroquia en la celebración, pues meditando las lecturas del domingo, porque ya serían las de precepto dominical. Pero en este momento es importante meditar la liturgia del sábado, porque también tiene una enseñanza riquísima y bien importante para nosotros. Yo creo que no debemos de dejarla pasar por alto. En este sábado se marca todavía la continuación de lo que leíamos ayer del profeta Isaías, capítulo 58, versículos del 9 al 14. Y en el Evangelio vemos a Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. Cuando leemos sobre todo el final de este pasaje de Isaías, a lo mejor entendemos por qué los fariseos batallaban. Era muy difícil para ellos aceptar que Jesucristo no respetara el sábado. Porque fíjese lo que dice al final de este pasaje. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Pues claro, aquí está dejando el Señor muy claro, valga la redundancia, la importancia de respetar el sábado, pero recalca alabando o ponderando lo que sí hacían el pueblo de Dios con el sábado, o sea, abstenerse de viajes, no hacer negocios, consagrar el día a Dios. Eso, por supuesto que era agradable al Señor que lo hicieran. Pero también al principio del pasaje de hoy, el Señor pondera las cosas que sí deberías de hacer, independientemente de qué día sea. Dice, cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Se fijan cómo también, así como resalta las actitudes que ciertamente y de una manera buena los fariseos, los escribas hacían en sábado, pero también resalta, como siempre lo hace el Señor, que tiene prioridad las obras de misericordia, las obras, la caridad fraterna, la justicia social. Y entonces por eso parece que en este mismo pasaje están las dos actitudes. Al final la de los fariseos y al principio la de Jesucristo, que dice que es más importante el cuidado del ser humano que el cuidado de los animales, porque a Jesucristo les decía, ustedes si ven uno de sus bueyes que cae en una trampa, lo sacan para que no se muera aunque sea en sábado. Y entonces, ¿por qué ahora me critican por liberar a un endemoniado en sábado? Esta es la parte que viene en la primera lectura. Y de alguna manera, fíjense cómo Jesús siempre era lo que a los fariseos y a los escribas les chocaba. Jesús siempre hacía conductas contrarias a lo que ellos estaban acostumbrados de respetar o de seguir. Porque en el Evangelio de hoy nos narra el llamado de Leví o Mateo. Hay dos acciones que Jesús hace, una sin hablar y otra, una con sus actos y otra con sus palabras. Dice que lo vio y le dijo, sígueme. Entonces, vamos a reflexionar 5 situaciones de este pasaje. La primera, que la iniciativa siempre es de Dios. O sea, Jesús pasa, lo vio y lo llamó, sígueme. Entonces, la iniciativa siempre viene de Dios. Ahora, la respuesta que debemos de dar es una respuesta concreta, o rechazarlo o seguirlo. Una respuesta no puede tener medias tintas. Y aquí la respuesta de Mateo pues tuvo dos acciones. Primero, lo dejó todo y se fue tras Jesús. Y segundo, hizo una gran fiesta, invitó a todos sus amigos. Y obviamente, ¿quiénes son los amigos de un publicano? Pues otros publicanos. Entonces, Mateo, por eso lo recriminan a Jesús los fariseos, dicen, ¿por qué este se mete a comer con publicanos y con pecadores? ¿Por qué come con ellos? Porque ellos, fíjense, así como a los leprosos, veíamos en días pasados,
A los leprosos se les aislaba y se les expulsaba de la comunidad y tenían que vivir aislados. A los pecadores, sobre todo aquellos que tenían una acción muy clara para ellos como un pecador, en este caso los publicanos, no los excluían aislándolos, pero sí los excluían rechazándolos. O sea, no podían acercarse a ellos, aunque estuvieran ahí conviviendo, a diferencia de los leprosos que se tenían que ir, pero no se juntaban con ellos. Y en cambio Jesús va a la casa de Mateo y come con los pecadores. Entonces, la iniciativa es de Dios, la respuesta debe ser concreta del hombre. Y podemos pensar que el pecado es un obstáculo para alcanzar esa salvación y para seguir a Dios. Pero si lo pensamos bien, mis hermanos, el pecado en sí mismo no es un obstáculo. El pecado es perdonado por Dios, entonces no puede ser un obstáculo. El problema es, como decíamos en días pasados, qué decisión tomas cuando te das cuenta, porque lo primero que se necesita para arrepentirse es reconocerse pecador, reconocer que has equivocado el camino. Pero si tú te reconoces pecador, te confiesas, pero luego después sigues en el mismo pecado, sigues actuando igual. Imagínate que sales, agarras tu coche y vas hacia un trabajo nuevo que conseguiste y que está lejos de tu casa. Y tú sabes más o menos por dónde irte y traes un mapa que te guíe. Y entonces vas en el camino y al llegar a un entronque, das vuelta a la izquierda y sigues por el camino. Y de repente empiezas a ver todo lo que hay alrededor y te das cuenta que te equivocaste de camino, que no es por ahí. ¿Qué es lo que haces normalmente, mi hermano? Pues por supuesto que buscas un retorno para regresar y retomar el camino y seguir hacia donde ibas. Pero ¿qué pasa si tú das la vuelta por el lado izquierdo? Ves todo lo que está alrededor y te das cuenta que equivocaste el camino, que si sigues por ahí no vas a llegar al lugar al que te dirigías. Y sin embargo continúas, pues ¿qué es lo que va a pasar al final, mi hermano? No vas a llegar, te vas a perder y vas a perder hasta el trabajo que habías conseguido. Entonces es lo mismo aquí. Si tú te das cuenta, reconoces que has equivocado el camino, pero sigues por ese camino equivocado, pues entonces nunca vas a retomar el camino del bien, nunca vas a llegar a ese destino final al que estás preparado. Yo creo que ese ejemplo es muy ilustrador y nos ayuda a entenderlo. Entonces, retomamos. Primero, la iniciativa es de Dios. Segundo, la respuesta de nosotros debe de ser concreta y debe de ser clara, no a medias. Tercero, el pecado no es un obstáculo, porque la cuarta es que Dios nos llama a todos. Jesús no hace diferencias en el llamado. Los primeros 4 discípulos a los que había llamado eran una pareja de hermanos pescadores, Santiago y Juan y Pedro y Andrés, Simón y Andrés. Ellos eran pescadores, ellos eran personas de familia, trabajadores, observadores de la ley, y Jesús los elige. Pero a lo mejor de ahí viene el dicho que no hay quinto malo, porque el quinto discípulo que él llama es Mateo y es un pecador. Entonces el pecado no es un obstáculo para encontrar la salvación cuando nosotros nos reconocemos pecadores y enmendamos el camino. El pecado se convierte en un obstáculo cuando nosotros nos aferramos a estar enredados en ese pecado. Entonces, si se fijan, las lecturas nos siguen invitando a la conversión, las lecturas nos siguen diciendo que Dios nos ama, que Dios nos tiene preparado un camino para llegar a Él y que nos va poniendo avisos para saber cuándo nos hemos desviado de ese camino, pero la decisión está en nosotros. El Señor no nos obliga a seguirlo. El Señor mismo lo decía ayer, el que quiera seguirme, que tome mi cruz y me siga. Nosotros sabemos que las dificultades, los sufrimientos, los problemas son parte de la vida. Pero dice San Pablo, todo sufrimiento, todo problema, toda angustia que vivamos en este mundo no se compara con la gloria que recibiremos cuando estemos en el cielo. Soy el diácono Antonio Cervantes y les doy la bendición de Dios, esperando que este día no solamente se sepan, sino se sientan amados por Dios y continuemos este camino de Cuaresma, este retiro de 40 días en el que trataremos de fortalecer nuestro espíritu, mortificando nuestro cuerpo.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo. Dios te ama, Dios quiere que seas feliz y Él está siempre a tu lado poniendo los medios necesarios para eso y quiere que seas un colaborador suyo, como dice San Pablo, para que las demás personas también sean felices. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho.